Por eso tengo que comprender qué es un guión. ¿Cómo se formó ese guión? ¿Por qué se necesitó? ¿Y por qué fue ese guión el que eligió mi cliente y no otro? Y para comprender cómo se formó el guión, ¿sí? Vamos a tener que justamente ver la vida del cliente como una película. Ustedes cuando empiecen a ver que la vida es una película, es que van a ver que todo fluye mucho mejor. Sufrimos porque nos tomamos la vida en serio y creemos, como decíamos el otro día, ¿sí? O sea, sabemos que todo empieza y tiene un final y resulta que no sé qué corno queremos hacer acá. Pero como somos tosudos, queremos pelearnos con la vida y el que se pelea con la vida se va a dar pobre cada trompicones que ni les cuento. Pero llega un momento que la vida te pone de rodillas, ¿eh? Y sangra, sangra. Y ahí decimos, bueno, está bien, basta, basta. No quiero sufrir más, basta. Entonces salgo del drama. El guión empieza a deshacerse. Me doy cuenta que yo estaba representando un papel. El asunto es cuando no me doy cuenta de que qué papel estoy representando acá en la obra de teatro. Por eso constelar es verme, porque la constelación lo que hace es volverme al lugar, a mi lugar. Este es el único lugar en el que tengo fuerza. Y me ayuda a deshacer el guión. Ese guión que nos tiene atrapados a todos. Cuando comienza la historia, comienza ¿con qué? Con el nacimiento. Llega el niño a la vida de los padres, ese es el primer momento, ¿no? Los padres, bueno, si todo transcurre medianamente bien, ¿no? Se acercan a la cuna del bebé, lo miran, el bebé mira a sus padres, soy pequeño, he llegado al mundo, ¿bien? Y bueno, acá relata varias historias, ¿no? Como relatándola desde el lado del niño, que yo no se las voy a leer. Resulta que todos no se encuentran con la misma situación. Y ahí comienza la primera escena. Porque una cosa es que yo, niña, mis padres me miran con ternura y dicen, como dice Hellinger, esta es nuestra criatura, ¿sí? Y saben que ellos son los padres y yo la hija, y me prodigan bueno, lo que necesito, alimento, caricias y todo, y ellos se llevan bien entre ellos, y esta niña va creciendo, ¿sí? Sin traumas ni nada, y sus primeros 5 años transcurren completamente bien, a que resulta que los papás, no sé, imaginemos, esperaban un varón y nace una nena, ya el guión se traza de una manera diferente. O resulta que hacía poquito la mamá había sufrido, esta pareja había tenido un aborto y viene esta niña. Y le ponen el mismo nombre que habían pensado ponerle a este que era varón, porque a este le iban a poner Lucio y como nace esta le ponen Lucía, qué sé yo, un ejemplo. Y todo se va ahí, va a empezar de acuerdo a cómo empieza acá. Por eso es que la constelación me lleva a que yo honre a mis padres y los vea tal como son, porque seguramente son muy, muy pocos los que hayamos tenido padres perfectos, porque es que no existen. Bien, entonces cada uno ahí ya empieza a escribir su cuento, su guión, su historia.
Entonces, el guión comienza justamente ahí. ¿Con qué tipo de recibimiento, ¿no? Comienza mi guión? Todo. Si los papás tienen que ir a trabajar, si se lo dejan al abuelo, todo tiene que ver. Si papá estuvo presente, si no, si mamá murió, porque también puede suceder que la mamá murió cuando el hijo nació. Y esos mensajes el niño, por más pequeñito que sea, lo capta. Y capta más que cuando somos adultos, ¿eh? Son como una esponja los niños, los bebés. Capta ese mensaje. Y la segunda etapa, ¿no? Después de que el niño ya llegó a la casa, hay que ver cómo el niño se relaciona con su madre, que es la relación más fuerte. Esta mamá va a estar presente, no, le va a dedicar tiempo, no. ¿Qué va a suceder? Todo eso también va a determinar nuestro guión, cómo mamá nos miró, nos cuidó. Es la relación primaria, porque la madre es la, digamos, como, es más, hasta los pediatras lo dicen, que el bebé está dentro de la panza de la mamá, y hasta algunos pediatras llaman, dicen que consideran feto hasta los 2 años al niño, de tanto que el niño necesita a su mamá, ¿sí? Él se ve como todavía unido a ella. Por eso imagínense lo que es el movimiento interrumpido de Clara Hellinger, cuando un niño es separado de su madre. Bien. Hasta que el niño empieza o la niña empieza a formar su yo, pasa un tiempo. Mientras tanto está en un vínculo afectivo muy potente con su mamá. Bien. ¿Qué caricias recibe? Negativas, positivas. Todo eso influye. Entonces, ahí el niño o la niña va formando su postura existencial ante la vida, de acuerdo a este vínculo que va estableciendo primero con la mamá, después con el papá, hasta que llega a los 5 años de edad. Y se empiezan a dar esos de, que acabamos de decir recién, el yo estoy bien, tú estás bien. O yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, yo estoy mal, tú estás mal. Y esa posición existencial se instaura tempranamente y eso es lo que se va a inscribir en nuestro guión de vida. No puede instaurarse ni un momento antes de que estén disponibles los dos polos de la posición, un yo y un tú. Recordemos que el niño cuando es pequeño no establece la separación yo y tú. Para él todo lo ve como un todo. Pero cuando empieza a diferenciarse, ahí empieza la postura, el yo y el tú. Este niño va a ir creciendo y obviamente ahí empieza el asunto de los lugares, de las posiciones que va a encontrar en su vida, con respecto a esos otros que conviven con él. Porque el niño necesita sobrevivir y para sobrevivir necesita a sus padres. Porque sabe que sin caricias y sin alimento se muere. Eso ya es instintivo. Eso lo tenemos todos sabemos que sucede así, ¿no? Miren todo lo que está en juego, ¿no? A su vez va a recibir mensajes de sus padres, que le van a decir vos sos la mejor, o le van a decir vos sos una estúpida, no vales para nada.
mirá, siempre te equivocás. El niño comienza a recibir mensajes. Eso después se internaliza en el niño como voces internas. Por eso nosotros cada vez que hacemos algo estamos escuchando las voces de nuestros padres en nuestra cabeza. Depende de qué tipo de padres tuvimos, si un nutricio o un padre eh, autoritario. ¿Qué tipos de padres tuvimos? Todo eso, fíjense en que con todo eso viene un cliente a constelar, más todo lo que todavía falta que les tengo que decir. Hay padres que le dicen a los niños, no seas un niño, crece rápido. O le dicen, no crezcas, necesitamos que vos siempre seas pequeño. O le dicen, no pertenezcas, mantenete aislado, tené cuidado, no confíes. O le dicen, no pienses. O le dicen, no estés tan cerca. O le dicen, no seas importante, no tengas éxito. Y así una lista interminable de lo que los padres le dicen a los hijos. Estos mensajes que recibe el niño también forman parte de ese guión de vida. Así lo vamos construyendo. Miren todo lo que lleva un guión de vida. Poco que después lo vamos a deshacer de un pim pum pam. Nos va a llevar tiempo deshacer ese guión. Y dice el autor que después de que sucede esta etapa del guión de vida, y obviamente vamos desarrollando nuestra vida de acuerdo a ese guión, dicen que hay algunas personas, ¿no?, que van a buscar ayuda para cambiar sus vidas. Y dice, quizá conozcan a alguno, si es así, por favor, de los tipos que va a nombrar ahora, ¿no? Dice, les pido discreción. Y empieza a nombrar algunos de los ejemplos de los que van a buscar ayuda. Y esto es bueno saberlo porque ustedes también van a toparse con este tipo de personas que van a llegar a ustedes. Esto lo hace con personajes de las historietas y dice así. Superman vino a tratar sus cíclicas depresiones. Robin Hood vino después de 3 intentos de suicidio. Escarlata O'Hara cada vez que estaba más aislada. Le costaba comunicarse y relacionarse con los demás, e iba dejando pasar el tiempo sin hacerse responsable de nada. El Capitán Trueno no podía soportar más tiempo arreglarlo todo y no equivocarse por miedo a que se rieran de él. Peter Pan estaba enganchado a la heroína. Tarzán se sentía incapaz de comprometerse con nada ni con nadie, y le daba miedo quedarse solo. Pulgarcito tenía asma, ya que nadie se la curaba, pensó que quizá un psicólogo podía hacer algo. En cambio, el patito feo se extrañaba de que su madre le llevara al comecocos, el comecocos de terapeuta, si al final todo iba a ir bien. No como a Heidi, que pensaba que si la terapia no podía con su desvalimiento y con la pérdida del sentido de su vida, se iba a matar. Y más gente iba apareciendo. Hablemos de todos ellos en general. Son los personajes que pueblan los cuentos e historias que escuchan los niños y los adolescentes y los adultos. Estas historias pueden haber nacido hace mucho y estar presentes ahora. Pueden venir de un país lejano, por ejemplo, Superman. O pueden ser héroes, como por ejemplo Capitán Trueno. Sea cual sea, todos tienen una rara cualidad. Son historias dramáticamente perfectas, terminadas, sin fisuras.
Cuando la magia y los poderes sobrenaturales o el suceso imposible aparecen, lo hacen limpia y sencillamente. ¿Cómo un muchacho puede vencer a un gorila con sus manos? Porque es Tarzán y creció en la selva. ¿Por qué Gandalf el Gris puede lanzar rayos con sus manos? Porque es un mago. ¿Cómo es que Superman puede volar? Porque vino de Krypton. Y el Capitán Trueno, ¿cómo puede vencer él solo a 20 sarracenos? Porque puede. Y participando de esta cualidad de redondos, de algo que se basta y sobra para explicarse a sí mismo, están los personajes. El héroe, el enemigo, el hada que ayuda, la bruja que pone trabas, el lugarteniente del héroe y todos los personajes con papel grande o pequeño en el cuento están igualmente terminados que la historia. Tienen una función que cumplir, sin contradecir las cualidades por las que han sido definidos. Ser valientes, astutos, taimados, inocentes, vengativos, bondadosos, avarientos, magnánimos, cualquier cualidad. Desde el punto de vista del adulto, estas características de los cuentos y personajes infantiles han sido englobadas de un modo peyorativo, bajo la etiqueta de la simplicidad. Unas historias lineales que empiezan, siguen y terminan, justificándose por sí mismas, en donde hay unos personajes identificables con características, buenos o malos. Esto es lo que permite que los niños las puedan entender. Hasta este punto puede ser considerado universal esto, y no es fácil concebir un caso en que la lectura a un niño de 5 años antes de dormirse le sea de efecto somnífero. Ahora bien, esa simplicidad y sencillez en la exposición del cuento y de sus personajes, necesarias para que el niño la capte, no implica en absoluto que la relación entre el niño y el cuento sea superficial. A veces esa relación es tan profunda que en ocasiones puede mostrarle a algunas personas una de las claves que explican el tipo de vida que están viviendo de adultos. Hablemos de esa relación. Y esto se refiere a lo que Hellinger, que la otra vez hubo una señora que compartió el libro este de los cuentos de vida, donde Hellinger relaciona este guión de vida con los cuentos de hadas. Bueno, también hay una autora que se llama Diana Paris, que tiene libros en donde pregunta, ¿quién sos? ¿La Bella Durmiente? ¿Sos la Caperucita? ¿A qué personaje estoy jugando dentro de la historia, ¿no?